Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido a su programa Vida en Victoria. Hoy, como todas las semanas, estamos hablando temas que vienen a edificar nuestra vida. El día de hoy estaremos hablando el tema la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Para poder disertar este tema me acompaña el pastor Rubén Rivera, a quien le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, mi hermana Damaris. Como siempre es una experiencia muy especial estar delante de estas cámaras trayendo una palabra de edificación, y me siento bendecido, me siento privilegiado, y creo que hoy es un buen día para poder sembrar esta bendita palabra. Gracias. Así es, vemos cómo la palabra del Señor nos habla en la primera carta a los Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vemos cómo la fidelidad de Dios siempre permanece todo el día, todos los días, todos los años y en cada momento, porque Él es fiel. Pastor Rubén, ¿qué dijo Jesús sobre la fidelidad? Dice su palabra en Mateo, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así dice, ¿verdad? Y cuando él habla de la fidelidad, habla también de lo que él hizo, porque él fue delegado por el Padre sobre esta tierra para poder cumplir un propósito un propósito muy complicado, difícil, y era entregar su vida. Le dieron un cuerpo como cordero para ser ofrecido, y todo eso ya lo sabía él. De hecho, toda la Biblia testifica acerca de ese sacrificio que él tendría que cumplir. Entonces, cuando habla de fidelidad, él no está hablando sobre un tema que aprendió, sino que está hablando lo que él experimentó como hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y a pesar de que el sacrificio era fuerte, él dijo, cuando preguntaron, ¿verdad?, en la eternidad pasada, ¿quién de nosotros irá? ¿Verdad? ¿Quién irá por los hombres? ¿Quién irá al rescate? Y dice la Biblia que no habiendo otro, él levantó su mano y dijo, yo voy. Entonces le dieron un cuerpo, pero cuando le dieron un cuerpo le explicaron, o él entendió a la luz de la Escritura todo el proceso que iba a pasar. Y a pesar de eso, dice la Biblia que él no se hizo para atrás. Hubieron varias oportunidades donde él pudo haber, por decirlo así, abortado el propósito, pero como su naturaleza era fidelidad era ser fiel, entonces él dijo, bueno, yo voy. Y en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Entonces él estaba hablando de algo que había experimentado. Yo leí el concepto de fidelidad, y es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Él se comprometió, ¿verdad?, con el Padre, y dijo, lo voy a cumplir. Es dura la faena, es duro el compromiso, pero yo prometí, yo dije, me voy a ofrecer, y el Señor lo cumplió hasta derramar su sangre. Por eso dice en la Biblia, ¿verdad?, que en el Getsemaní su sudor eran como gotas de sangre. Imagínense qué nivel de estrés. Médicamente dice que se ha comprobado que cuando alguien está demasiado estresado, demasiado angustiado, como que los vasitos capilares empiezan a estallar y supuran sangre. Eso estaba pasando él en ese momento, pero él, algo que lo sostuvo fue el gozo. Dice la Biblia que él puso el gozo en lo que había de venir después del sacrificio. Y dentro de ese gozo nos estaba viendo a nosotros, usted y a mí, viéndonos que ahora nosotros ya no vamos al infierno, sino que vamos al cielo por su bendita sangre, porque él abrió un nuevo camino. Entonces, cuando él nos vio, él se gozó de la salvación que nosotros íbamos a experimentar. Entonces dijo, bueno, vamos pues, entrémosle. Y él se ofreció a sí mismo, y él puso su vida en propiciación por nosotros. Entonces, cuando él habla de fidelidad, está diciendo, miren, sí se puede ser fiel.
Porque Él cuando vino a esta tierra no padeció como hombre, no padeció como Dios, sino que padeció como hombre, 100% hombre. Él pasó todo el proceso. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos imitar la fidelidad que Él tiene. Él, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Dios no tiene fidelidad, Él es fiel. Es parte de su naturaleza. Es como decir que Dios tiene amor. No, Él no tiene amor, Él es amor, es parte intrínseca, ¿verdad? Entonces, por eso nos puede enseñar, ¿quién mejor para enseñarnos de fidelidad que el Señor Jesucristo? Y les hablaba ahí a los discípulos, en lo poco me fuiste fiel. O sea, ¿qué es lo poco, qué es lo mucho para alguien? ¿Verdad? Alguien dice que la tierra es una partícula demasiado pequeña en comparación con los 7 universos que hay, ¿verdad? Pero posiblemente lo poco en que el Señor fue fiel es haber venido a esta tierra inmunda, tierra manchada de pecado, tierra en desorden y todo eso. Pero Él fue fiel. Y dice Filipenses, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? La fidelidad, que siendo Dios no tomó cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, y tomó forma de hombre, y siendo como hombre se hizo siervo. Y Él se ofreció por la fidelidad hacia Dios. O sea, Él estaba trabajando por nuestro rescate. Amén. Bendiciones. Pero también estaba trabajando porque se había comprometido con el Padre. Entonces Él no podía volver atrás porque había dado su palabra. Entonces por eso Él nos puede enseñar acerca de la fidelidad, porque Él lo experimentó, Él lo vivió y dijo, sí se puede. Y dice la Biblia que Él bajó hasta los infiernos y cuando resucitó le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo creo que aquí nos saltamos del principio hasta el final del tema, porque estamos viendo ya la recompensa de la fidelidad, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno. Sí, lo que usted hablaba, ¿verdad? De cómo Jesús, siendo Él es fiel. Dice en Mateo 25-23 que Jesús compartió una parábola sobre la fidelidad. Dice, esto es lo que dijo aquellos que eran fieles. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar estas pequeñas cantidades, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Eso es como parafraseando, ¿verdad? Aquí habla de que si en lo poquito somos fieles, en lo mucho también. ¿Cómo es que podemos ser fieles en lo poco? Bueno, nosotros nos han enseñado que en lo poco muchas veces es lo que es menospreciable para otros, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un ejemplo así cercano, en un área de diaconado o alguien que se dedica a servir en la iglesia, le dicen, mire, usted va a ir a limpiar los baños. ¡Hala! Pero limpiar los baños, es que eso es lo más asqueroso que puede haber. Esto. Pero puede ser que eso sea lo poco para él, porque tal vez la perspectiva de su líder es, si sale de esta prueba, lo voy a poner, qué sé yo, a ministrar o a predicar un día, lo voy a delegar como pastor en algún lugar, pero podría ser eso lo poco. Entonces, cuando hay una delegación, es una prueba para el ministro de Dios, ¿verdad? Dice 1 Timoteo, dice que seamos hallados fieles. O sea, se requiere que todo hombre de Dios sea hallado fiel. Ahora, ¿cuándo lo van a hallar fiel? Cuando lo prueban. Por eso cuando van a poner a alguien de diácono o de diaconisa, primero lo mandan a hacer una prueba, y si pasa esa prueba, es una prueba de su fidelidad, para que cuando venga las responsabilidades más grandes, él no lo eche en saco roto, ¿verdad? Alguien decía que cuando se delega autoridad sobre una persona, se le está probando su carácter. Ahora, en este caso, ¿qué es lo poco, qué es lo mucho? Dios regularmente nos prueba en lo poco y con lo ajeno, ¿verdad? Dios nos va a probar nos va a poner en lugares que muchas veces no nos van a pertenecer. Hay mucha gente que le delegan, por decirle algo, ¿verdad? Un grupo celular, un grupo familiar, no sé cómo le llamen, y ya se siente pastor y quiere abrir su iglesita por ahí a ver qué Dios dice y toda la cosa. Entonces, lo que debió haber hecho es, reportar siempre a su pastor, al que lo delegó, y decir, mire, esto hemos hecho, estos son los temas que hemos dado. ¿Por qué? Porque lo estaban probando, y lamentablemente cuando se halló falto, lógicamente fue reprobó en lo ajeno. El Señor Jesús vino a ser probado por el Padre, incluso con lo ajeno, porque éramos ovejas del Padre,
Pero dice, Señor, los que me has dado, le dijo al Padre. El Señor Jesús le dijo al Padre, los que me has dado, ni uno se ha perdido. O sea que Él fue probado con lo ajeno y bendito Dios, salió aprobado, ¿verdad? Para que nosotros lo sigamos. Entonces, ¿qué es lo poco? ¿Qué es lo mucho? Es según el concepto que uno tenga. Uno siempre debe pensar que lo que le dieron no fue poco ni fue mucho, fue una confianza de parte del líder para probar su corazón, para probar su carácter. Y todas las cosas que se realicen, pues hay que hacerlo con gozo, ¿verdad? Claro. Con amor para el servicio del Señor. Porque le estamos sirviendo a Él, claro, ¿verdad? Quiero pedirles que por favor no se mueva, vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Ya regresamos. La Biblia es uno de los libros más antiguos que existen. La primera de estas curiosidades bíblicas es que los textos que componen este increíble libro aparecen mucho antes del papel e incluso de los lápices. El modo en que era redactado era a través de los pergaminos o tiras de papiro, razón por la cual es uno de los libros más antiguos que existen. El nombre de Eva es muy especial. Eva es un nombre que tiene más que ver con un verbo que con un sustantivo. Significaría vivir y, aplicado a Eva, sería la que da vida. Adán elige este nombre porque ella sería la madre de todos los vivos. Algo que él no podía ser. De hecho, el de Eva se encuentra entre uno de los más fascinantes nombres bíblicos de mujer. Goliat no falleció de la forma que recuerda la mayoría. Todos recordamos la historia del famoso Goliat, el gigante que perdió la vida por una pedrada de aquel arriesgado y joven pastor llamado David. Pero sentimos decirte que ese no fue su verdadero final. De hecho, si echamos un vistazo a Samuel 17:48 al 51, descubriremos que Goliat acabó muriendo por su propia espada, una de las curiosidades de la Biblia menos conocidas. ¿De dónde procede la palabra Biblia? Curiosamente, esta palabra no aparece en ninguna de sus páginas ni en los textos que la integran. Procede del griego y significa papiro para escribir. Fue Constantino el primero en usar esta denominación. Dios siempre fue algo severo con sus profetas. Quien lo supo bien fue Isaías. El pobre recibió una controvertida orden que cumplió fielmente: andar sin vestimentas y descalzo durante 3 años. El rey Acaz, el más moderno de la Biblia. Entre toda la multitud de personas que aparecen reflejadas en el libro santo de la Biblia, hay uno que sobresale en especial por su modernidad: el rey Acaz. ¿Por qué? Porque usaba reloj. La Biblia no tolera los tatuajes. Te sorprenderá saber que en la Biblia se prohíben férreamente los tatuajes, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Parece que queda bastante claro. Esto lo puedes ver en Levítico 19:28. ¿Cuál es el último texto que aparece en la Biblia? Seguramente habrás pensado en lo mismo que cree la mayoría: Apocalipsis. Es una asociación errónea, ya que la última parte está dedicada a Juan, y es él quien nos habla profundamente sobre esta peliaguda temática. De toda la Biblia, solo una parte mínima son palabras exactas de Dios. Según nos dice la Biblia, Dios solo redactó una pequeña pero importante parte del libro. ¿Adivinas cuál? Exacto, los 10 mandamientos. En las otras ocasiones fue su voz la que propició que otros escribieran sobre él y sus palabras. Hay humanos increíblemente longevos en la Biblia. Una de las curiosidades de la Biblia que llama notablemente la atención es la longevidad de muchas de sus figuras. En el libro de Génesis, por ejemplo, se nos habla de 7 personas que superaron, nada más y nada menos, que los 900 años de edad: Adán, Set, Enos, Kenán, Jared, Matusalén y Noé. Todos nacieron antes del diluvio. Y no olvidemos a Matusalén. ¿Sabéis hasta qué edad vivió? Murió con 969 años. Un bonito número que figura como el récord mundial de longevidad.
Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando el tema, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Vemos cómo Jesús habla a través del Evangelio de Mateo sobre la fidelidad. Pastor Rubén, vemos a la persona que se le da un cargo muchas veces dentro de determinada iglesia y nos encontramos en momentos difíciles. ¿Cómo mantenernos fieles al servicio al Señor? Mire, una cosa muy importante es el amor que le tengamos a lo que Dios nos delegó. Yo creo que si uno lo ama, lo cuida, lo protege, y allá lo que Dios dice en su palabra, dice que Él pone el querer como el hacer en su sola potestad. Quiero hacer un paréntesis ahí, y es el hecho de que mucha gente dice, mire, le voy a entregar el privilegio porque ya no quiero, ya no aguanto, ya me pasó esto. Y yo digo, pienso en mi corazón, que el privilegio no lo entregó el día que le dijo al pastor, se lo voy a entregar, sino que el privilegio ya lo había entregado desde mucho antes. ¿Por qué? Porque al principio lo empezó a menospreciar. Ahora, ¿por qué menospreció el privilegio? Posiblemente se enfrió su corazón, posiblemente su nivel de amor bajó, posiblemente perdió la identidad y dejó de entender para quién lo estaba haciendo. Entonces, cuando él empezó a menospreciar, o esta persona empezó a menospreciar el privilegio, entonces, ¿qué hace Dios? Quitó el querer. Y hasta después le quitaron el hacer. O sea, él anteriormente empezó a entregar el privilegio, lamentablemente, por no cuidar su corazón, por no cuidar, no conocer a quién servía, para quién lo hacía. Entonces empezó a enfriar y pensó que quería que lo que hacía, lo hacía para los hombres. ¿Ya? Y como muchas veces el hombre, perdón por lo que voy a decir, pero a veces no dice ni gracias, ¿verdad? A veces se le pasa, a veces por los afanes o qué sé yo, por las carreras, pastores que no le dan tiempo a decirle a alguien que está parqueando vehículos, mire, gracias por lo que está haciendo en la obra, que el Señor lo recompense, porque no, a veces se parquean y entran a predicar porque llevan otras prisas. Entonces, si alguien no tiene el equilibrio en su corazón de saber que está sirviendo a Dios, va a decir, ni siquiera se fijó en mí, no me dio las gracias. Entonces ahí empezó a menospreciar la delegación, digamos, lo poco que le habían designado, lo empezó a menospreciar primero. Entonces empezó una seducción negativa. Ya la otra vez, ya ahí viene ese, ¿verdad? Entonces ya empezó, después le dicen, mire, yo ya no quiero servir, ¿verdad? Aquí ni gracias le dicen a uno, ni siquiera lo reconocen. Entonces, ¿por qué mucha gente baja su nivel de servicio? Porque empieza a bajar su amor hacia Dios. Cuando alguien sabe para qué hace lo que hace, no le importa la hora, no le importa el día, la pasada de hambre. Mira al Señor Jesús, ¿verdad? Él sabía para quién se estaba ofreciendo antes que para nosotros. Él sabía que para Dios estaba ofreciendo, puso todo su amor en lo que estaba haciendo y dijo, Señor, aún mi vida voy a dar, ¿verdad? Aún mi vida, y lo hizo en su fidelidad. Entonces, ¿por qué mucha gente se enfría? Porque pierde el norte, pierde la visión y necesita lamentablemente que lo estén estimulando, ¿verdad? Que le digan, hermano, qué lindo trabaja usted, gracias por el tiempo que ocupa, que no es malo, es bueno que a uno le agradecen, qué bueno, pero si no hubiera, en el caso que no hubiera un agradecimiento del hombre, sabemos que Dios es el que nos ha bendecido y que nos da el privilegio de servir en su casa, sea cual sea el privilegio que tengamos. Entonces, ¿por qué mucha gente se desmoraliza? Porque a veces no hay gratitud de parte del hombre, pero si no tiene un corazón sano, ese corazón insano, ese corazón enfermo, lo va a botar tarde o temprano. Entonces, el que no logra vencer los pecados ahorita, ese tipo de cositas, más adelante esas cositas lo van a vencer a él, porque esto crece. Así como la senda del justo es como la luz de la aurora que va de momento a momento, así también cuando alguien empieza a bajar su nivel, no se queda estático, sino que empieza a decrecer, ¿verdad? Yo leía un texto acá, en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, la prueba que viene, hay pruebas en el servicio al Señor, pruebas de todo tipo, ¿verdad? Tal vez las más sencillas sean cuando uno se agarra con los demonios y reprende y ata. Las más complicadas es contra los mismos hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, David
David, Dios le dijo, mira, vas a ser mi rey. Lo ungió, creo que Samuel lo ungió a los 17 años, creo yo. Y el primer privilegio fue ser escudero de Saúl, y después sirvió de tiro al blanco de Saúl, pero no por eso se amargó. Dice que David se quitaba los saetazos, pum, pasaba por alto, y no abortó el llamado a ser rey. Al contrario, se motivó y siguió hasta que a los 30 años, creo yo, que fue ungido 3 veces. Fue en Hebrón, en Judea, sí, en Judá, y también en Israel propiamente, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Pero no bajó la guardia, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? No bajó la guardia y siguió perseverando. Su amor no se enfrió, aún por el desprecio de su mismo padre, ¿verdad? Samuel dijo, mira, ¿cuándo están todos sus hijos? Y dice que llevaron a los 7 hijos, no había ninguno. Le mostraron a Oliab. Oliab era un hijo de Isaí, grandote, así bien fornido. Y Samuel dijo, este es el rey, este tiene que ser. Y así eran todos los hijos de Isaí. Pero cuando vieron a David, cuando lo tuvieron que ir a llamar, porque ni siquiera estaba en la reunión, perdón por lo que voy a decir, pero era un hijo bastardo, ¿verdad? Fuera de matrimonio, si mal no recuerdo, por lo que dice la escritura. Se habían olvidado de David, hasta que Isaí dijo, no, todavía me queda uno. Ah, bueno, dijo Samuel, si él no está aquí, no nos vamos a sentar a comer, no nos vamos a sentar al sacrificio. Y David, a pesar de eso, llegó y lo ungieron como rey. Ahí fue una de las primeras unciones. Pero después como que se hubiera olvidado la promesa. Pero sin embargo David siguió adorando a Dios. Es que, miren, uno es llamado para servir, pero uno sirve mucho antes de ser llamado a servir. Y uno de los servicios que nosotros hacemos en la intimidad es adorar a Dios. El adorador, el que adora a Dios, le es tan fácil servir, porque aún con su servicio, limpiando incluso la taza, ¿verdad? El sanitario, dice, aquí se va a sentar un siervo de Dios, una sierva de Dios, y la bendigo. Y Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de poder servir aún en esto poco, ¿verdad? Entonces la prueba va a venir, y una de las pruebas más grandes es en el alma, en el orgullo, en nuestro nombre. Por eso que Filipenses 2:5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Amén. Amén. Sí, esto me trae a memoria uno de los versículos que aparece en la palabra del Señor, que dice, amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma. Pero el segundo mandamiento, que es el principal, te amarás a ti mismo. Entonces, cuando nosotros nos amamos, pues igual el servicio va a venir, porque amamos al prójimo como que nosotros mismos. ¿Es así? Claro, mire, Dios es tan especial que cuando Dios nos enseña a amar, no nos prueba primero con el prójimo, nos prueba con Él, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Muy bien, cuando ya aprendimos a amar a Dios, bueno, ahora ama a tu prójimo. Pero ¿cómo vamos a amar al prójimo? Como me amo yo. O sea, por eso si usted ve a alguien que está todo roto, todo sucio, y le venga a decir, mire hermana, yo la amo, uno dice, no creo que me ame, porque usted no se ama a sí mismo. Y si no se ama a sí mismo, ¿cómo puede proyectar amor? ¿Verdad? Entonces, yo amo a Dios, amo con todas mis fuerzas, pero voy a amar a mi prójimo así como yo me cuido, así como yo guardo mi integridad espiritual, así como yo guardo mi corazón. Así voy a amar a mi prójimo. Entonces, Dios lo que quiere cuando nosotros servimos primeramente es amarás al Señor tu Dios. O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Para Dios. Está bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para el prójimo. ¿Cómo amamos al prójimo? Como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, debo hacerlo con excelencia. Debo hacerlo con amor. Ahora, debo amar a mi prójimo, y amar al prójimo es otro tema, tal vez de unas 3 horas, porque hay gente que cuesta amarla, ¿verdad? Mire, Dios nos va a probar, por ejemplo, si el Señor me dice, mira, ama a hermana Dama y hermano Otto, ay, ustedes son especiales, qué lindo, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que no, hermano, cuesta amarlo, y ahí es donde uno es probado, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo voy a servir a ese que me está insultando, ese que me hizo caras? Pero así es, ¿verdad? El Señor nos amó a nosotros, viendo que estábamos muertos en delitos y pecados, olíamos a muerte, el destino nuestro era el infierno, pero Él dijo, yo mi vida voy a dar por esto. Pero eso sí, nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que dio lo más grande, a su Hijo unigénito, pero no para dejarnos ahí tirados. O sea, estás sucio, estás en tinieblas, sí, pero no te voy a dejar ahí, te voy a ayudar a salir adelante. Entonces, parte del amor al prójimo es, mire, yo le demuestro que lo amo sirviéndole.
Le demuestro que lo amo cuidándolo, ayudándolo, fortaleciéndole. Alguien necesita una oración, oremos por él, bendigámoslo, ¿verdad? Eso es demostrarle amor al prójimo. Y eso lo va a cambiar a él, va a cambiar al prójimo. Porque el cambiado puede cambiar a otros. Cuando Jacobo peleó con el ángel, ¿verdad? ¿Se recuerda usted ese texto? Dice que peleó toda la noche y el ángel le dijo, soltame, le dijo, porque ya raya el alba. No, digo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Y dijo, te voy a bendecir. Lo descoyuntó y le cambió de nombre. Pero ya un Jacob cambiado, ya renquito, ya su autoestima tal vez había bajado, pero le habían cambiado de nombre. Le cambiaron un nombre y le pusieron Israel. Ahora, este cambiado se enfrentó contra Esaú. ¿Qué quería Esaú? Esaú quería matarlo, Esaú quería vengarse porque le había robado su primogenitura, pero cuando lo vio, dice que se le tiró a sus brazos y empezaron a llorar los dos. Vino un Jacob cambiado, pudo cambiar al prójimo, ¿verdad? Entonces necesitamos un cambio en nosotros, necesitamos amar al prójimo, pero necesitamos que a través de nosotros pueda también experimentar un cambio de vida, ¿verdad? Así es de que también nos cambian el carácter y la verdad que lo van transformando poquito a poquito, porque verdaderamente Dios es fiel y aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece, ¿verdad? Bueno, quiero pedirle nuevamente que no se mueva, vamos a ir a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano. Ya regresamos. Les contamos lo más viral esta semana en nuestras redes sociales. Angie, usted como madre, ¿no le gustaría ver cómo su hijo sigue sus pasos y más si esto va en dirección a Dios? Claro, Kevin, por supuesto que sí. Es algo muy gratificante, pero a la vez es una gran responsabilidad. Claro que sí. Fue precisamente ese orgullo de madre el que hizo que una madre de Michigan grabara a su hijo que estaba bautizando sus juguetes y él terminó predicándole a millones en televisión. Vamos a ver. I baptize you in the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hermosas imágenes, definitivamente vale la pena ser un ejemplo para los más pequeños. Agradecemos su permanencia en su programa Vida en Victoria. El tema es la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Vemos cómo el Señor permanece fiel a pesar de que nosotros muchas veces desmayamos, no queremos seguir, pero Él permanece fiel, dándonos esa paz, ese consuelo. Pastor, vemos cuáles son los beneficios que se tiene por permanecer fiel. No solamente con el Señor, que es lo más importante, permanecer fiel con uno mismo y con los demás. Claro, fíjese que había un hermano y que al principio yo no le entendía esto, pero decía, usted no le sea fiel a su esposa, no le sea fiel al pastor. Y decía, ¡ala, qué feo eso! No, usted ¿Cómo se atreve a decir eso? Sí, pues de una congregación, sí, ¿verdad? No. Y él decía, sea fiel al Señor. Porque el que es fiel a Dios puede ser fiel en todo, ¿verdad? En el aspecto matrimonial, en el aspecto financiero, en el aspecto de paternidad, en todo puede ser fiel, siéndole fiel a Dios. Y este mismo decía, mire, cuando usted quiera pecar, peque, usted peque donde quiera, eso sí, peque donde Dios no lo mire, decía. Entonces, ¿dónde se puede? ¿Verdad? No. Entonces, no se puede, porque incluso el Salmo, ¿verdad? Decía, si subo a los cielos, ahí estás tú, si yo voy hasta lo más profundo de la tierra, ahí tu mano me alcanzará. Entonces,
¿Cómo debe ser uno? O sea, debe ser fiel a Dios primeramente, pero la fidelidad de Dios inicia desde un espíritu íntegro, ¿verdad? De un alma íntegra, un corazón íntegro. Eso proyecta fidelidad. Ahora, Dios es fiel. Cristo Jesús es fiel, el Espíritu Santo es fiel. Entonces nos llama a nosotros, y dice la Biblia en 1 Corintios, creo yo, dice que es necesario que el ministro de Dios, que el hombre de Dios sea hallado fiel. O sea, ¿en qué momento nos van a hallar fieles? ¿En qué momento Dios nos va a probar la fidelidad? Puede ser en cualquier momento, y Dios ha delegado personas. Le voy a leer el texto, dice, ahora bien, se requiere de los administradores, eso está en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oiga esto, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, esto se pone más tremendo. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente quiere ser fiel para el hombre, fiel para el pastor, fiel para los hermanos, pero es infiel con Dios. Entonces, yo creo que cada uno al fin de los tiempos va a tener que rendir cuentas delante del Señor, delante del tribunal de Dios. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ese momento va a ser donde van a descubrir, por ejemplo, los libros de las obras, ¿verdad? El libro de las obras del Espíritu Santo, está el libro de la vida, hay un montón de libros que se van a abrir, y como que vamos a saldar cuentas, vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo estuvo tu fidelidad? Ahora, Dios quiere que nosotros seamos fieles. Dios quiere que seamos hallados fieles. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. El propósito de Dios no es tener gente esclava, si para eso nos libertó, nos sacó del mundo de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, para su vida abundante, para vida abundante, valga la salvedad, ¿verdad? Entonces, Dios nos llamó para ser libres, y libres de verdad. Pero mucha gente, aún estando en Cristo, quiere estar bajo un yugo de esclavitud, donde quiere ser fiel, aunque no sienta nada, aunque no sienta amor, aunque no sienta deseos de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la fidelidad? Leíamos el texto, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero leía un texto acá en Efesios 6:21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Oiga esto, mire qué beneficio de la fidelidad. Y lo que hago, oiga, Pablo le estaba confiando a un personaje. Todo esto os lo hará saber Tíquico, hermano amado. Mire qué le delegó Pablo, para que vosotros sepáis mis asuntos. Yo pienso que ese era un tipo de secretario, ¿verdad? Y un secretario es el que guarda secretos. Sí. Y lo que hago, dice, o sea, Tíquico estaba tan cerca de Pablo que entendía que el sentir de Pablo, entendía cuando Pablo salía, cuando Pablo venía, y todo lo que hacía Pablo en la obra. Pero más de eso, dice, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado. O sea, no era cualquier hermano. La fidelidad de Tíquico le hacía estar cerca de Pablo y tener esos sobrenombres, hermano amado. Dice, mire más adelante, y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Mire qué confianza, mire qué beneficio de la fidelidad. Hubo delegación, ¿por qué no decirlo? Una delegación apostólica a Tico, ¿verdad? Tico, ve, porque te tengo confianza. No iba a enviar a cualquier persona, o a aquel que tuviera mucho dinero, poco dinero, qué sé yo. Iba a enviar a alguien amado, alguien que iba a estar cerca, que iba a entender. Pero Epafras era otro ministro de Dios también, que Dios lo llamó y lo puso a la par de Pablo, para que Pablo pudiera tener la confianza. O sea, alguien fiel infunde confianza. Alguien fiel. ¿En dónde empieza la fidelidad? En algo tan sencillo, ¿verdad? Malaquías 3:10. Traed vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ¿verdad? Y por vosotros reprenderé al devorador. Entonces, parte de la fidelidad de un ministro llamado, apartado para Dios, es que es fiel no solo en su corazón, ¿verdad?, sino que también en sus finanzas. Su corazón no está agarrado al tesoro de esta tierra, sino que dice, si Dios me pide todo, pues todo le voy a dar, ¿verdad? Mucha gente cuando empiezan a hablar de finanzas, como que se le va el gozo a los zapatos, ¿verdad? No, ya se van a meter con el dinero. Y lo que no saben es que Dios está probando su corazón. Si Dios te pide es porque te va a dar, ¿verdad? Y si Dios te da es porque te va a pedir. Hay mucha gente, ¿verdad?, que lo único que tiene es dinero, pues.
¿verdad? Es tan pobre que lo único que tiene es dinero, no tiene fidelidad en su corazón. Pero qué lindo es, dice la Biblia, mejor cosa es dar que recibir, y dando es como recibimos. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu apóstol? ¿Quién te cubre? Tu fidelidad no va a ser solo del diente al labio, como decía el Señor, el Padre, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque puede ser que su corazón esté en las finanzas, su corazón está en recibir un nombre, su corazón está en tener una buena fama, pero no está, o sea, su corazón está lejos de ser fiel en cuanto a las finanzas, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, mire, yo le regalo este vaso con agua, tome ese vaso, pero mire, eso sí, el 5% de esa agua es impuro. No sé quién se lo atrevería a tomársela, ¿verdad? Yo diría, no, esa cosa de saber qué de tener. Mucha gente así es con Dios, ¿verdad? Señor, oh, yo te quiero servir, pero eso sí, ese 5% de mi economía, eso sí es mío, eso sí me lo reservo, Señor. Entonces no diezman, no ofrendan, no tienen sociedad con Dios, no tiene, hermana, y todo lo que tenemos es por Él, para Él y para su gloria. ¿Mira? Entonces, cuando Dios ve que alguien es fiel, también Dios le da confianza. Pablo decía, yo le doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, ¿verdad? Así leíamos el texto, habiéndome puesto en el ministerio. O sea, ¿qué vio Dios en Pablo para que Dios dijera, este Pablito va a ser fiel? Tal vez vio su tenacidad, vio su amor a la obra, porque Pablo padeció cuántas cosas, ¿verdad? Sí. Naufragios, hambres, persecuciones, todo eso, pero siguió. Y eso se menciona en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, de lo que usted está hablando. Dice, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Claro, mire qué nivel de confianza. Sí, aquí hablándole del ministerio de Pablo, ¿verdad? Sí, y es que fíjese que Dios, yo no sé desde cuándo escogió a Pablo, ¿verdad? Pero Pablo dice que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, claro, ¿verdad? A Jeremías fue desde el vientre también. Entonces, pero Pablo se desvió, Pablo fue perseguidor, ahí como dicen los demás, ¿verdad? Fue perseguidor de la iglesia, fue engañado, fue tremendo. Consintió la muerte de Esteban. Consintió, o sea, un asesino, ¿va? Hechor y consumador pecan por igual, dicen por ahí. Entonces, pero Dios le dijo, me sirve para el ministerio, solo tengo que trabajar un poquito, ¿va? Y mire qué trabajo, ¿va? Lo dejó ciego, lo dejó pelón, parece que Pablo era un poquito encorvado también, ¿verdad? Según la historia. Pero Pablo fue fiel, un apóstol de alto nivel, fue perito y arquitecto. ¿A quiénes le confía uno la construcción de su casa? A un perito y a un arquitecto. ¿Qué estaba construyendo Pablo? La iglesia, dando fundamentos. Entonces, qué confianza de Dios. O sea, ¿qué beneficios hay en la fidelidad de Dios? La confianza que Dios deposita en su pueblo para poder ir y hacer la obra. Ahora, cuando el Señor Jesús salió del Jordán, ¿cuáles fueron las palabras que Dios dijo? He aquí, mi hijo amado es, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y otra cosa, a él oíd, le dijo. O sea, dio la orden a la gente que estaba alrededor para que lo oyera. Hay mucha gente que Dios no ha dado la orden que lo oiga, por eso dice, mire, yo predico, yo sé predicar, pero nadie me oye, porque Dios no ha dado la orden. ¿Por qué? Porque puede ser que sea infiel en su corazón, o sea infiel a su esposa, ¿verdad? A sus hijos, puede ser infiel hacia su pastor, infiel hacia el llamado de Dios. La infidelidad se manifiesta de varias formas, pero algo que sí es bien cierto es que Dios puso en el hombre fidelidad. Dios nos dio de su naturaleza para que podamos llegar a ser fieles, para que podamos nosotros salir adelante, porque dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el hombre, en el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo Dios nos ayuda a ser fieles? Sería una de las preguntas, ¿verdad? Hermano, mire, yo no puedo ser fiel, a mí me cuesta. Ame al Señor con todas sus fuerzas. Cuando uno ama a alguien, le cuesta fallar, hermano, le cuesta fallar, porque uno dice, no, porque lo amo tanto. Por eso es que cuando alguien está pecando y pecando, uno dice, saber si este ya es cristiano, porque saber si le ha nacido en el corazón. ¿Sabe? Porque el que ha nacido de nuevo dice, ala, yo peco, si peco voy a ofender el corazón del que me ama tanto, ¿verdad? Dios dio todo por mí. Se duele en el corazón. Se duele en el corazón. Bueno, el tema está tan delicioso acá que no queremos terminar el tema. Sí, bueno, quiero pedirle una vez más que por favor permanezca en su programa Vida en Victoria. Vamos a ir a nuestro segmento, el consejo de la semana. Por favor, no se mueva, ya regresamos. ¿Cuánto tiempo debemos deambular
para encontrar nuestro significado. Para sostener lo que queda. El amor. Hemos visto su forma más completa. Por cómo buscamos en aguas poco profundas eso que corre tan profundo. Sentimos el fuego del cariño, el cálido resplandor de ser visto. Y sin embargo, todavía nos queda la esperanza de una expresión que nos convenza. Donde la pasión y el romance fallan, donde el dolor abraza la belleza. El amor. Como el bebé en el vientre respirando, aún sin nacer, acunado en afecto, una nueva esperanza y recompensa. Como el padre que está de pie con su hijo, mientras las olas rompen en la orilla, una nueva vida, llena de plenitud, refugio en medio de la tormenta. Como el niño que aprende a llevar a quien lo cargó antes, que considera a su madre como un tesoro, como su deber y recompensa. He escuchado una historia, palabras antiguas que se narran una y otra vez de un hombre, el rostro del amor, que eligió la muerte en lugar de tronos, y ahí se muestra el amor más pleno, en ese sacrificio, en el día en que Jesucristo, el Hijo de Dios, yacía en mi tumba. El amor que nunca termina, lo puedes ver cuando un hombre da su propia vida por un amigo. Este es su programa Vida en Victoria. Gracias por permanecer usted sintonizándolo. El tema es la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pastor, vemos cómo amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos nosotros, amar al prójimo, esto nos va a permitir poder mantenernos ser fieles con nosotros mismos y fieles con los demás. Primeramente con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Claro. Sí, y es que el ser fiel a Dios, como le dije al principio, es amarlo, ¿verdad? Amarlo con todas nuestras fuerzas. Cuando alguien lo han delegado a un privilegio, entre comillas, pequeño, ¿verdad? Hermano, vaya a barrer allá. Pase la prueba, pásela con 100, vaya a barrer y hágalo bien, eche agua, eche pinolio, limpia, así bonito, ¿verdad? Porque lo están probando. Seguramente ya pensaron en una promoción más grande, pero este es el paso para probar su corazón. No aborte privilegios. No aborte privilegios, no le conviene. Si usted anhela hacer cosas grandes para Dios, este es el principio. Nadie empieza por arriba. Por eso aquella mujer, cuando adoró al Señor Jesús, no lo adoró echándole el perfume en su cabeza, sino que empezó a sus pies y ahí quebró el alabastro. Ahora, algo que es bien importante es la fe y la perseverancia. No pierdan de vista para quién hacen lo que hacen. No pierdan de vista el amar a Dios. Por eso el Señor Jesús dice que llamó a sus discípulos para estar con Él y para enviarlos. O sea, primero el servidor, el que quiere ser fiel, primero tiene que acercarse a Dios y ver y por así decirlo, empaparse de la naturaleza de Dios, que es fidelidad. Y cuando ya lo delegue, Él no le va a costar ser fiel. Él va a ser fiel a toda prueba, ¿verdad? Entonces, fe y perseverancia. La Biblia habla en Hebreos y dice que por la fe y por la perseverancia alcanzaron las promesas. Ahora, Dios es fiel. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si te prometió en algún momento hacerte un llamado a un ministerio primario, a qué sé yo, ir a las naciones, Él lo va a cumplir. ¿A qué edad lo va a hacer? No sé, pero Moisés tenía 120 años cuando Dios empezó a cumplir el propósito en su vida de enviarlo y rescatar a Israel. A los 40 años, Moisés decía: yo lo puedo todo, yo puedo pelear, yo puedo matar a egipcios, lo mandaron al desierto. A los 80 años, Moisés entendió que ya no podía hacer nada, que ya estaba viejito, que no podía, ¿verdad? Pero a los 120 años, ya faceteado, un Moisés maduro le dijo: Moisés, ahora es cuando me sirves. Entonces, pero Dios mantuvo su promesa.
Fíjese, Dios mantuvo, si Dios te hizo un llamado en este momento, hermano, hermana, que nos está sintonizando, Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Por eso, Él no se puede negar a sí mismo porque es parte de su naturaleza. Entonces, no abortes el llamado, no abortes el privilegio, no devuelvas el privilegio por pequeño que sea a tus ojos, porque Dios, te recuerdo que con cosas pequeñas hace cosas grandes. Mira la semilla de mostaza, cuán grande árbol, dice. Con alguien pequeño como el Señor Jesús, Dios lo engrandeció y fue salvador de todos, siendo hombre, ¿verdad? Dios utiliza cosas quebradas, ¿verdad? Cuando Gedeón tomó las teas y con sus soldados, dentro de las teas había luz, las quebraron para que saliera la luz, ¿verdad? El corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51:17, dice que Dios no lo desprecia. Dios usa cosas quebrantadas. Quebrántate delante de Dios y Dios te va a empezar a usar y te va a tomar por fiel. Y cuando Dios te vea fiel, entonces empieza la delegación, el enviarte de Dios. ¿Qué sé yo? ¿A qué te va a enviar? A las naciones, o tal vez te va a enviar, como dijo alguien, ¿verdad? A los apóstoles los envían a las naciones y a mí me envían a los cantones, dice. Pero bueno, entonces, pero es un privilegio poder llevar la palabra de Dios donde quiera que puedas estar, aunque sea poco a tus ojos, pero mantente fiel. Fe y perseverancia. ¿Tienes un llamado? ¿Tienes algo que Dios ya te habló desde niño, desde pequeño? Síguelo trabajando. Dice 1 Pedro, si mal no recuerdo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento afecto fraternal. Y ya de último dice, y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto, dice. Ni ociosos ni sin fruto. Entonces, mientras no tengas una delegación primaria, ¿verdad? Prepárate. En la trinchera, prepárate, aprende a servir. Muchos que ya estamos en otros lugares sirviendo al Señor, primero tuvimos que pasar a limpiar baños. Y eso es una experiencia no muy religiosa, ¿verdad? Es fuerte eso, ¿verdad? Nos ponían a recoger basura en unos retiros que teníamos por ahí. Nos ponían incluso perdón por lo que voy a decir, a veces cuando habían liberaciones nos ponían a limpiar. Oh. Pero Dios, como nos mantuvimos fieles de alguna manera, vio la perseverancia, vio el amor a su obra, y yo creo que vamos para más todavía. Entonces, la palabra de Dios que muestra su fidelidad es: el que empezó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. Él no se olvida de la obra de sus manos. Entonces, persevere. No, y su palabra también dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y servir al Señor es un privilegio, es un honor. Conocer al Señor, pues también es confortable, nos llena de paz, nos llena de amor. Es el único camino que nos conduce a la vida eterna. El objetivo de este programa, pues, es traer la salvación bendita, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, y por ende también el servicio a Él. Figúrese, pastor, que cuando Jesús inició su ministerio, llamó a las personas ocupadas, no desocupadas. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba trabajando. Recaudando impuestos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Juan? Pescando. Entonces, de igual manera, a cada persona el Señor le ha delegado un servicio al Señor, pero el fin es el mismo: proclamar el Evangelio para que todo aquel que no se pierda, ¿verdad, pastor? Ya estamos por finalizar nuestro programa, pastor. Por favor, aquellas personas que nos están viendo en este momento y que no conocen del Señor, por favor, vamos a hacer una oración de fe. Claro, queremos decirte antes de todo que la fidelidad de Cristo Jesús hacia el Padre fue entregar su vida por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el sacrificio de Cristo fue la muestra de la fidelidad hacia Dios, porque primeramente el que te ama es Dios, y dio a su Hijo unigénito. Entonces lo envió como un sacrificio para que, si tú estás lejos de Dios, caíste en pecado, te fuiste, te apartaste, te metiste en la droga, en el alcoholismo, Dios es fiel, y quiero decirte que todavía te ama. Dios te ama y te va a amar, porque dice la Biblia: con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Por eso no te has muerto, por eso no estás en un intensivo en este momento, porque el amor de Dios es fiel, esperando que procedas al arrepentimiento. ¿Cómo puedes arrepentirte? Diciéndole: Cristo Jesús, aquí está mi corazón, yo quiero volver a tus caminos, quiero regresar a casa.
porque estar lejos de casa no es tu naturaleza. Y tú, que todavía no tienes a Cristo, que estás lejos, que estás muerto en delitos y pecados, déjame decirte que hay una esperanza de vida. Dice la Biblia también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si has estado trayendo maldición tras maldición, no te prospera nada, no te sientes en paz, no te sientes feliz, no tienes gozo en tu corazón, yo creo que lo que te hace falta es Cristo Jesús. Y hoy es la oportunidad que Dios te da para decirle: Señor, cambia mi corazón, hazme una nueva criatura, hazme de nuevo. Y Dios, que es fiel, porque Dios lo prometió, ¿verdad? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dios lo prometió, estar con nosotros. Por su misericordia, este mundo todavía, aunque ya tiene dolores de parto y está sufriendo, pero Dios, dice la Biblia, que retrasa su venida para que el resto de los hombres pasen al arrepentimiento. Entonces, queremos orar por tu vida, tú que estás en tu sala, qué sé yo, dónde estás, tal vez estás oyendo este programa, tal vez pregrabado, qué sé yo, dónde estás, pero déjame decirte que la oportunidad de Dios para tu vida es hoy. Posiblemente mañana te vuelvan a hablar de Cristo, pero puede ser que te hablen de Cristo cuando estés en un hospital o cuando estés en la cárcel. Hoy es el tiempo que Dios te habla. Con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Es un tiempo de misericordia por la fidelidad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si nos permites orar por tu vida, vamos a orar donde quiera que estés. Solo levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, yo lo entrego delante de ti, y entra a mi corazón y hazme una nueva criatura y yo seré salvo. Yo te pido perdón por mis pecados. Si tú estás caído, dile: Señor, también yo renuncio a la vida de mundana, yo quiero volver a tus caminos. Reconcíliate tú conmigo, yo me reconcilio contigo en esta hora. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado tu palabra, hemos trasladado el deseo de tu corazón para mucha gente que en este momento está perdida, está muerta en delitos y pecados, Dios amado, pero sabemos que tu misericordia es para siempre. Tu palabra dice: nuevas son tus misericordias y grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos por estas personas que están oyendo en este momento, que tú has tocado su corazón para que puedan volver al camino, para que puedan volver, Señor, a tu camino de vida. Y aquel que aún no te tiene, Dios amado, toca su corazón de tal manera que en esta mañana o en este día pueda hacer la confesión de fe para cambiar, Señor, de una vida de destrucción a una vida abundante. Te damos la gloria y te damos la honra. Bendice a todo aquel que en algún momento ha dejado de servir en tu obra. Atráelo también, Señor, que pueda permanecer fiel, porque en su tiempo y en su momento tú, Señor, darás la recompensa y dirás: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, contáctenos a través del medio en el cual usted está sintonizando. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y sin antes irnos, gracias por habernos permitido entrar a su hogar en su programa Vida en Victoria. Pastor Rubén, muchas gracias nuevamente. Pues. Amén. Hasta la próxima. Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.